Bueno, eh, para dar inicio a esta serie de videos sobre SOA y sobre la implementación de servicios de integración en IBM Integration Bus, vamos a hacer un breve repaso sobre los conceptos principales de qué es SOA. Entonces, introducción a SOA. SOA, dependiendo del rol o dependiendo de la persona que esté analizando SOA en una empresa, tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, para los gerentes de negocio, una arquitectura SOA es la capacidad que el negocio tiene para exponer una capacidad de negocio como un conjunto de servicios a clientes y socios, valga la redundancia, digamos. Entonces, cuando un gerente de negocio está buscando implementar SOA en la empresa, lo que busca es que su negocio pueda exponer hacia el mundo exterior, o sea, hacia otros sistemas y componentes, características propias de su negocio. En el caso de un banco, digamos que es como lo más común, un gerente de negocio estaría buscando que, por ejemplo, todas las operaciones que se hacen en el banco, como transacciones con clientes, cuentas, créditos, tarjetas de crédito y todo lo demás, pueda ser consumido por otros clientes fuera de la empresa. Entonces el gerente de negocio estaría enfocado en esa parte de SOA. Para un gerente de negocio, SOA le ayuda a responder la pregunta: ¿qué se necesita para apoyar el negocio? Desde el punto de vista de un arquitecto de negocio, una arquitectura SOA es un estilo arquitectural que requiere de un proveedor del servicio y un consumidor. SOA permite tener un mecanismo que habilita a un consumidor a descubrir un proveedor de servicio. Desde la perspectiva del arquitecto, SOA se muestra como la capacidad para interconectar un cliente con un proveedor de la información. Es decir, cuando en el caso anterior, digamos que el gerente de negocio quería exponer, por ejemplo, una consulta de clientes hacia una entidad externa, entonces el arquitecto de negocio toma SOA como la capacidad que tiene para interconectar a un cliente potencial con esa capacidad que se va a exponer, y que a su vez esa capacidad pueda ir hasta el proveedor del servicio y traer la información que el cliente necesita. Vamos a ver si más adelante con un ejemplo se clarifica el concepto. SOA intenta ayudar a resolver la pregunta de cómo se definen y se diseñan los servicios. Desde el punto de vista de un especialista de implementación, una arquitectura SOA representa un modelo de programación completa con estándares, herramientas, métodos y tecnologías con web services. Un especialista de implementación lo que hace es, ya definidas las capacidades que se van a exponer hacia el mundo exterior, comillas, en el mundo exterior, y después de haber definido la forma en que se van a interconectar un cliente con un proveedor de información, el especialista de implementación lo que requiere hacer es implementar esa solución en código, es decir, utilizando una herramienta. Entonces, para un especialista de implementación ya toma sentido los conceptos de web services, de WS Security, digamos, ya está más pegado como a la tecnología de implementación del servicio que se quiere exponer. Entonces, para un especialista de implementación, SOA le ayuda a resolver la pregunta de cómo se implementan los servicios y a través de qué componentes desplegados en una infraestructura técnica. SOA para un especialista en operaciones. Una arquitectura SOA representa un conjunto de acuerdos entre proveedores y consumidores. Esto está un poco más ligado a la implementación. Digamos, cuando uno implementa un servicio de integración, debe definir muy bien las interfaces que va a exponer y cómo se van a exponer. Entonces, por ejemplo, si se define implementar web services a través de la creación de recursos REST, entonces esos recursos REST deben tener una mensajería bien definida que se debe cumplir tanto para peticiones de información como para respuestas.
Si es el caso de web services, entonces se crea un contrato a través de una WSDL en donde se especifican qué mensajerías va a utilizar ese servicio. La pregunta que ayuda a resolver SOA para el especialista en operaciones es cómo se definen y se aplican los acuerdos de servicio. ¿Qué es un servicio? Entonces, digamos, teniendo en cuenta el enfoque y el punto de vista que tiene cada rol dentro de la organización, entonces un servicio se puede definir desde el punto de vista de negocio como una necesidad que soporta un proceso de negocio. Es decir, si en un proceso de negocio, vamos a tomar de nuevo el ejemplo del banco, se requiere aprobar una solicitud de crédito, y si para esa aprobación, si para ese proceso macro que es aprobación de un crédito, necesita ir y consultar los productos para un cliente, entonces esa consulta de productos por cliente se convierte como un servicio, ¿sí? Digamos, es como unas tareas que soportan el proceso macro que es la asignación de créditos. Desde el punto de vista ya un poco más técnico, un servicio son tareas de negocio repetibles, es decir, en el caso anterior, la consulta de clientes va a ser una operación que se va a utilizar muy repetidamente, muy comúnmente en los procesos de negocio del banco. Entonces, cuando ocurren ese tipo de procedimientos o tareas, se puede considerar como un servicio. Definiendo un servicio, es un componente de aplicación que se puede exponer a clientes y socios. Lo que hablábamos anteriormente, si la entidad en sus procesos de negocio ve la necesidad de que se deba exponer una consulta de clientes, por ejemplo, entonces ahí ya se va definiendo que ese va a ser un servicio. El servicio se caracteriza por tener una interfaz bien definida. Como habíamos visto anteriormente, cuando se exponen servicios a componentes externos a la entidad, o más que a la entidad, al área que está generando los servicios, se deben definir muy bien cómo se va a consumir el servicio y bajo qué condiciones se debe consumir el servicio. Entonces debe tener una interfaz bien definida. Y tiene puntos de acceso que están bien definidos como un endpoint que puede recibir peticiones. Entonces esto va complementando a lo anterior, que se debe definir una interfaz bien definida y complementarlo con un punto de acceso en donde se va a exponer el servicio. ¿Qué clases de servicios son? O pueden haber. Entonces pueden haber servicios proveedores, que son interfaces y políticas y puntos de acceso bien definidos. Estos son como las interfaces que los clientes van a invocar. Pueden haber servicios consumidores, que son los servicios que utiliza servicios proveedores y los usa de forma segura y fiable. Quiere decir, estos servicios consumidores son los que se van a conectar con los sistemas que ofrecen la información que un cliente requiere. Y los servicios mediadores o intermediarios son los componentes que permiten la comunicación entre los consumidores y los proveedores de un servicio. Generalmente un servicio se traduce en la práctica en un servicio web, en un web service. Un web service es un sistema de software diseñado para soportar interoperabilidad entre máquinas en una red determinada. La interfaz se describe a través de una WSL o a través de un Swagger REST. La WSL o el Swagger REST definen el contrato bajo el cual se va a regir ese servicio, es decir, ahí se define qué mensajería va a manejar el servicio, qué tipo de seguridad va a soportar ese servicio y en qué endpoint se va a exponer un servicio o un recurso. Los web services se implementan bajo tecnologías y estándares abiertos que pueden permitir la conectividad entre sistemas y aplicaciones heterogéneas. Una característica de un web service es que debe utilizar estándares abiertos o los estándares de la industria, los que más se utilizan, para que sea fácilmente consumible. Aquí en el diagrama se puede ver como un esquema general
de una petición de un consumidor a un proveedor. Entonces, un proveedor es quien necesita algún tipo de información de este proveedor. En este esquema, el consumidor lo que hace es ir a buscar el registry y ver cuál es el servicio que le va a proveer la información que él necesita. Él se devuelve hasta acá, consume su servicio y este señor responde o ejecuta la tarea y responde al cliente. La interacción con el Service Registry hace parte de un concepto más avanzado en SOA, que dice que toda arquitectura SOA debe tener un catálogo de servicios único en donde los consumidores y los proveedores deben ir a consultar cuál es el servicio que se va a consumir o que se va a exponer. Los roles de los web services. Los web services deben tener algunas características especiales, como son bajo acoplamiento, interoperabilidad y alto soporte de la industria. Bajo acoplamiento quiere decir que los servicios tienen que ser lo más atómico posibles para evitar que haya dependencia con otros componentes. Entonces, una característica es que los servicios deben ser tareas lo más atómico posibles. Interoperabilidad, que se puedan consumir fácilmente por otros clientes, y altos soportes de la industria, que sean estándares abiertos para que tengan un soporte más amplio. Características de los web services: bueno, bajo acoplamiento, reusabilidad, descubrible y seguro. Reusable quiere decir que no esté amarrado a ningún proceso en particular para que pueda ser utilizado desde muchos procesos de negocio. Descubrible quiere decir que pueda ser descubierto dinámicamente desde un Service Registry, que es un concepto que se va a ver más adelante. Y seguro, que permite la comunicación contra clientes o proveedores de forma segura y fiable. Tipos de servicio. Entonces, aquí esquemáticamente se muestra un consumidor de servicio que se comunica con un servicio de mediación, y el servicio de mediación es el que se conecta con el proveedor del servicio. Este es un escenario típico de intermediación que se hace a través del Westfield Enterprise Service Bus, o en este caso IBM Integration Bus, que es lo que vamos a ver en esta serie de tutoriales. Cómo implementar no se puede decir arquitectura SOA porque no se va a implementar todas las características de una arquitectura SOA, pero sí servicios de mediación. Esa es la introducción de este capítulo, y vamos a empezar a ver poco a poco cómo desagregar y implementar cada uno de estos conceptos.